El rey David sabía lo que muchos no lo sabían. Se relata en 1 Samuel capítulo 17 que el ejército israelita enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de este muchacho era siempre enfrentar y lidiar cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situado al sureste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades en el valle de Elá. Por 40 días salía un filisteo llamado Goliat, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Vemos lo que sucedió con los israelitas cuando volvía a atacar en 1 Samuel 17:11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era para ser subestimado. El hombre era verdaderamente enorme, con una punta de lanza que pesaba aproximadamente 15 libras y una coraza que pesaba cerca de 125 libras. Medía entre 9 y 11 pies de altura. Subestimarlo como oponente era imprudente, por lo que todos en el campo sentían miedo, incluso el rey estaba asustado. ¿Cómo podían los soldados comunes tener coraje si el mismísimo rey estaba asustado? En una ocasión, cuando David estaba trayendo suministros para sus hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. David podría también haber estado asustado, podía haber estado temeroso. ¿Sí? Nadie lo respetaba. Primero, no fue respetado por su juventud. Según la Biblia amplificada, 1 Samuel 17, 26, 30, David habló a los hombres que estaban cerca de él y les dijo lo siguiente: ¿qué se hará por un hombre que mate a ese filisteo y quite la deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría en el caso de que un hombre lo mataba. Eliab, el hermano mayor de David, oyó lo que le dijo el hombre y la ira de Eliab ardió contra David. Le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas, carambas, ahí en el campo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué viniste aquí? Yo conozco tu presunción, tu exceso de confianza. Yo sé el mal de tu corazón, porque has descendido aquí para ver la batalla. Pero David dijo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta inocente la que hice? Entonces David se alejó de Eliab y habló con otra persona, haciéndole la misma pregunta. Y las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un chico buscando emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. Cuando las palabras que David habló fueron escuchadas, los hombres las reportaron a Saúl, y él mandó a llamarlo. David dijo a Saúl: no deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de ese filisteo, Señor. Su servidor irá y peleará con ese filisteo. ¿Puedes imaginarlo? Entonces la cara de Saúl, y dijo a David: no eres capaz de ir contra ese filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David. Ahora, ¿pensarías que después de esto David sería respetado? Pero incluso Goliat lo despreció. En 1 Samuel 17, 41, 43, el filisteo salió y se acercó a David con su escudero al frente. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo ridiculizó y despreció porque él era solo un joven, con una apariencia rosada y hermoso. El filisteo dijo a David: ¿qué crees, que yo soy un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano, a Saúl y a Goliat ese día, y los tres no mostraron gran confianza en él. ¿Pero por qué continuó avanzando, enfrentando todo desprecio?
A cada momento algunos nos desprecian por varias razones. Para algunos puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sea un ejemplo y establece un estándar para los fieles en la palabra, en amor, en conducta, en fe, en pureza moral, le dijo Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4:12, es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes, etiquetándolos involuntariamente como la iglesia del mañana. Además, hay aquellos que creen que una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras debilidades, pero no es así. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los antiguos israelitas que al escuchar el reporte maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán, vieron a los Neflim, los hijos de Anac, que forman parte de los Neflim, y éramos, dicen ellos, como saltamontes a nuestros propios ojos. Y así éramos nosotros de pequeñitos. Eso dice en Números 13:33. La cuestión es, ¿por qué David no estaba aterrorizado por Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluyendo al propio rey Saúl, estaban llenos de miedo? Primera razón, porque confiaba en el verdadero Dios vivo. 1 Samuel 17:26. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite esa deshonra de provocación al pueblo de Israel? Y él dijo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha y en los despojos de la victoria que aún estaban en juego. Parece que David fue el único preocupado por el honor de Dios, por la reputación de Israel también. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan. Él vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. El filisteo también dijo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ese día el Señor te entregará en mis manos y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, daré a los cuerpos del ejército de los filisteos ese día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat retumbando contra las altas colinas que rodeaban el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita, y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, de muchacho, quizá incluso con la voz quebrada, tal vez estaba con la voz entrecortada, pero los filisteos se rieron cuando escucharon a David prácticamente gritando con su voz quebrada, y los israelitas se horrorizaron y se avergonzaron. David dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat, a decir, yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, es decir, que yo vengo como representante del Señor de los ejércitos. El Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Leemos, este día el Señor te entregará en mis manos. David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa. Es completamente diferente decir a Goliat que lo matará. Y decir que el Señor lo hará en ese día añadiendo, yo te derribaré y cortaré tu cabeza. Ese es un detalle vívido y agradable.
David fue cuidadoso al decir, el Señor te entregará en mis manos. David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control de todo conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos, Él te entregará en nuestras manos. Observa nuevamente la humildad de David. No es, Él te entregará en mis manos. No, David sabe que esta fue una batalla nuestra. Él luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. 1 de Juan 5:4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue que se basó en las experiencias pasadas, en las cuales Dios lo cuidó. Así es como David respondió a Saúl, cuando el rey dudó de él. En 1 Samuel 17, 34 al 37. Pero David dijo a Saúl, tu servidor estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño, yo fui tras él, lo ataqué y rescaté al cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena y lo maté. Tu servidor mató tanto al león como al oso. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha provocado y ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará también de la mano de este filisteo. Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla. Él descuidaba la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles, exactamente donde estamos, y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiese retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat. Pero fue confiable en ese momento. ¿Entonces sería confiable ahora? David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero, dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego dijo que él lucharía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había respaldado en el pasado. Segunda de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primer juicio nadie me apoyó ni estuvo a mi lado, pero todos me abandonaron. Que eso no se cuente contra ellos ante Dios, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció y capacitó para que, a través de mí, el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado y que todos los gentiles lo oyeran. Y fui rescatado de la boca del león. El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre jamás. David se mantuvo firme cuando había sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño. Un gran hombre de guerra, gigante, grandote.
Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. Incluso cuando los problemas estén a nuestro alrededor y nos atormente, debemos mantenernos firmes. Efesios 6:13 dice: revístanse con toda la armadura completa de Dios para que puedan resistir el día malo. Manténganse firmes en el día del mal y del peligro. Habiendo hecho esto, toda crisis exige. Permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados, inmóviles, victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. Ahora, cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrar al filisteo. Mira que David puso su mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. Y la piedra penetró en la frente y él cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Luego corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su propia espada, la sacó de la vaina y lo mató, y lo cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. La victoria fue de Dios. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos? Entonces a todas estas cosas, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? Primera de Corintios 15:57 también dice: pero gracias a Dios sean dadas, que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Amigos míos, como cristianos debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban y hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando le decía que corriera. Por fe conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. Nos mantendremos firmes por Dios. ¿Quién seguirá a Jesús manteniéndose firme por lo correcto, levantando su estandarte en el más intenso combate? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá: yo estoy del lado del Señor? Aquí estoy. Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr. Hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar ante el peligro manteniendo el carácter y la integridad moral, cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo: todos tienen miedo en algún momento, todos experimentamos la emoción. Tener coraje es el canal para superar nuestros sentimientos de miedo. Dios obra milagros, amigos. Si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Dios te vindicará, no tengas miedo, porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindificado. Ni morir puede dañarte. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace esto? ¿Sabes lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye? Es enviarte al paraíso. Lo peor que la gente puede hacer es despachar tu eterna persona al paraíso. Mateo 10:30 dice que Dios siempre permanece cerca de ti, pero los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Los cabellos de tu cabeza están todos contados. Dime, ¿quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo tendría que acercarse mucho. Esto indica también la atención real, cercana, cuidadosa e íntima. Y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. No, Él te ama, Él está cerca. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios y ten confianza en ella.
Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita coraje. Muchos de nosotros a veces vivimos en base a la aprobación y aceptación de otros. Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo. Y cuando recibes una mirada fea, mira, un revirar de ojos, un labio torcido o una palabra, te sientes tan aplastado. Simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían hacer que seas rechazado. Deseo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga toda tu vida. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al hablar sobre este tema y sobre cualquier situación que sea tuya y te venga encima. Escucha, en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios, sino que queriendo tener sus oídos acariciados con algo placentero, acumularán para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, elegido para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen, y desviarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos y ficciones humanas, y aceptarán lo inaceptable. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por las que creo que este mensaje sobre el coraje es tan crucial. Mateo 10:27. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que escuchan susurrando, proclámenlo en los techos. Por lo tanto, el punto de este versículo es abrir la boca. Es no ceder al espíritu de la época y ser cobarde, sé valiente. Este énfasis en el coraje es vital en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. Mantenernos firmes en nuestra fe y valores, especialmente cuando enfrentamos oposición o desdén, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Es fácil seguir a la multitud, pero requiere verdadera fuerza y convicción mantenerse cuando los demás se alejan o se callan. El llamado a ser valiente no es solo para situaciones monumentales, sino para nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales. Estamos constantemente ante elecciones que prueban nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto, hablar la verdad, defender a los injustamente tratados y mantener la integridad, incluso cuando esto puede costarnos algo, esos son los verdaderos actos de coraje. La historia de David y Goliat es un recordatorio de que a veces estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas. Desafíos que parecen imposibles de superar, pero al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder, y no solo en nuestras habilidades, podremos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tendremos miedo, pero que no permitiremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo que es correcto. Recordemos que la verdadera valentía no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él es quien nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos conduzca, ahí es cuando nosotros descubrimos una fuente inagotable de coraje y su fuerza para enfrentar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que con Dios a nuestro lado no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona cuando confiamos en esa verdad. Estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos.